Hola de nuevo. En el vídeo 3 de esta pequeña lista de reproducción os conté algunos aspectos fundamentales sobre la determinación de las clases de exposición de los elementos de hormigón, ¿de acuerdo? Y vimos esta pequeña, aquí la nomenclatura de este hormigón en concreto, pero sin entrar en más detalles. Ahora, en este vídeo, que será corto, remarcaré los principales cambios o aspectos destacables en el código estructural respecto al material hormigón, ¿de acuerdo? Y veremos la designación, que sigue en principio a la que ya conocíamos de la instrucción HE, en el que tendremos el tipo, la resistencia, la consistencia o docilidad, el tamaño máximo del árido y la designación de la clase o clases de exposición. Entonces, el tipo, bueno, los conocidos, HM, hormigón en masa, HE armado y HP pretensado. Ahora también tendremos HRM o HRA. Será hormigón reciclado en masa y hormigón reciclado armado. Entonces, podemos incluir árido reciclado procedente únicamente de la titulación de áridos de hormigones, ¿de acuerdo? De hormigones previos, no podemos introducir materiales cerámicos, y en la componente de árido grueso. Hasta un 20% de sustitución, no habrá ningún problema, y hasta resistencias menores de 40 newtons milímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Tampoco tendría sentido intentar hacer hormigones más resistentes con áridos reciclados. Entonces, la resistencia característica especificada, la misma serie que conocíamos de instrucción EH, 20 que está marcado en naranja solo para hormigón en masa, y para armado pretensado de 5 en 5 hasta 60, 25, 30, 35, 55, 60, y luego de 10 en 10 hasta 90. Aquí entiendo que hay una pequeña errata porque la designación nos habla de hasta 100 newtons milímetro cuadrado, pero luego en el anejo 19 llegamos hasta resistencias cilíndricas de hasta 90 newtons milímetro cuadrado, con lo cual no está claro que el 100 entre dentro del código estructural. El siguiente apartado es la consistencia. Veremos una diapositiva a continuación, seca, plástica, blanda, fluida, que está en negrita porque va a pasar a ser una consistencia muy utilizada, y líquida, y en vez de tener solamente pues, estas letras, S, P, B, F o L, también podrá aparecer AC, de hormigón autocompactable. Es decir, ahora cuando veáis, por ejemplo, un HP40 AC, significa que es un hormigón pretensado, de resistencia característica 40 newtons milímetro cuadrado, autocompactable. Y además aquí, aparte de poner AC, optativamente se puede poner la combinación de clases correspondiente a las clases en función del escurrimiento, la viscosidad, la capacidad de paso y la resistencia a la segregación. Por ejemplo, pues aquí podría ser por escurrimiento el hormigón autocompactable podría ser SF1, 2 o 3, ¿vale? En función de las tablas que dan los valores de este ensayo que se debe cumplir, o viscosidad, pues VS o VF 1 o 2, lo mismo para capacidad de paso en función del ensayo que se haga, pues también 1 o 2, y la resistencia a la segregación. El tamaño máximo del árido también vendrá en milímetros, como era habitual, y va a haber una o varias clases de exposición. Muchas veces van a haber varias clases de exposición. Por ejemplo, un hormigón podríamos tener un hormigón H35, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20, y, por ejemplo, un ambiente XS3, es decir, en salpicaduras o zona de carrera de mareas, ataque químico 2, probablemente por la presencia de sulfatos, y XM3, es decir, erosión 3. Este de aquí es el ejemplo que teníamos, que nos dan en el código estructural para este tipo de elemento, ¿de acuerdo? Para el rompeolas. O podemos tener hormigón pretensado de 40, autocompactable, tamaño máximo de árido 12 y clase de exposición XT1. Podemos tener 3 o podemos tener 1 o 4, ¿de acuerdo? Todas las que sean necesarias, y luego, por requisitos de durabilidad, iremos a aquellos que sean más restrictivos. Respecto a la docilidad del hormigón, que viene en el artículo 33.5 del título 2, hay unos pequeños cambios. Las
consistencias son las mismas que ya conocíamos, con ensayo de asentamiento conocido como cono de Abrams, y fijaros que esta es la tabla, por el formato todos sabéis que es la tabla de instrucción EHE, esta es la del código estructural, seca. Ahora es obligatorio especificar en milímetros, pues 0,20, igual. Plástica, antes teníamos de 3 a 5 centímetros, ahora de 30 a 40 milímetros. Blanda de 50 a 90, fijaros que aquí pues, se ha movido 1 centímetro para un lado y ahora es pesado en milímetros. Fluida de 100 a 150 y líquida de 160 a 210. Antes lo máximo era 20 centímetros, ahora podemos llegar a 210 milímetros. Los comentarios más importantes vienen a continuación de esta tabla, en el código estructural, probablemente, que nos dicen, salvo justificación específica, en aplicaciones que así lo requieran, no se empleará las consistencias seca y plástica, ¿vale? Se tendrá que justificar. Pues, por ejemplo, en la prefabricación de placas alveolares, pues evidentemente necesitaríamos un hormigón de estas consistencias y así se tendrá que especificar, ¿de acuerdo? Y justificar. Luego, no podrá emplearse la consistencia líquida salvo que se consiga mediante el empleo de aditivos superplastificantes. Claro, la consistencia líquida, si la consiguiéramos sin aditivos superplastificantes, significaría que la cantidad de agua sería muy elevada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya nos establecen que para consistencia líquida, obligatoriamente aditivos superplastificantes. En edificación, para pilares forjados y vigas, es decir, no estaría aquí cimentación, pero para pilares forjados y vigas, se utilizará un hormigón de consistencia fluida, salvo justificación en contra. Es decir, por defecto, en edificación nos piden pilares forjados y vigas, consistencia fluida, es decir, ensayo de cono de Abrams entre 100 y 150 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Cuándo podemos justificar en contra? Pues evidentemente en un forjado inclinado. En un forjado inclinado será muy difícil ejecutarlo con consistencia fluida, siendo imposible, con lo cual iríamos en un forjado inclinado a otra consistencia más seca, ¿de acuerdo? Como blanda, por ejemplo. Esta prescripción, nos añaden, se podría aplicar también a elementos de ingeniería civil, en especial los que pudiesen estar densamente armados, como por ejemplo tableros de puentes o estribos. Es decir, la norma nos conduce a intentar utilizar la consistencia fluida más de lo que se hacía hasta la actualidad, que probablemente la consistencia blanda era la más habitual. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que se ha intentado mejorar la durabilidad y poco sentido tendría limitar la fisuración a 0,3 milímetros y calcularlo o a 0,2 y luego dejar unas coqueras terribles durante el hormigonado. Entonces, para disminuir la presencia, los errores durante el hormigonado, se pide ir a la consistencia fluida, que no hay que confundir con un autocompactable, ¿de acuerdo? La consistencia fluida se tendrá que vibrar, los hormigones de consistencia fluida se tienen que vibrar, pero va a ser mucho más fácil el proceso de vibrado. Además, también aclara el código estructural que en obra solo se podrán añadir aditivos con conocimiento expreso de la dirección facultativa y su aprobación, ¿vale? En principio los aditivos tienen que venir ya de la planta. En la actualidad, al menos aquí en Mallorca, pues ya los proyectos adaptados al código estructural están pidiendo consistencia fluida y el otro día me comentaban de una obra que les llegó un cono de 4 centímetros de consistencia plástica, ¿de acuerdo? Entonces es un aspecto a mejorar, de hecho devolvieron la hormigonera y ya están obteniendo hormigones con la consistencia adecuada, ¿de acuerdo? Esto es importante por aspectos de durabilidad. A continuación, una diapositiva que he cogido prestada de IECA, de una presentación de César Bartolomé, porque explica un poquito que en España íbamos a consistencias normalmente un poquito más secas que en Europa. La tabla no es fácilmente comparable porque no se compara exactamente lo mismo, pero fíjense que en Europa el 50% viene junto, estaba en blanda y fluida, mientras que en España el 84% del hormigón que se pedía era consistencia blanda y el 14% fluida o líquida. Si miramos en Europa, líquida ya era el 44% para poder bombear y blanda y fluida estadísticamente vendría junto. Entonces,
estábamos en hormigones un poquito secos, lo cual generaba problemas para hormigonar y se pretende con este cambio mejorar este aspecto. Además, con las clases de exposición, tal y como he empezado este pequeño vídeo, igual que ya tenemos instrucción EHE, ahora el código estructural en el título 2, es decir, en el primer volumen del código estructural, en el artículo 43.2.1, nos dice pues la máxima relación agua-cemento y el litros de agua por kilos de cemento y el mínimo contenido de cemento, kilos de cemento por metro cúbico de hormigón, para diferentes clases de exposición. Hay más que no salen recogidas en esta tabla del vídeo ahora mismo, pero sí en este artículo del código estructural. Y bueno, viene a ser una tabla muy similar, hay algún pequeño cambio, pero muy similar a la que teníamos en la instrucción EHE, y habrá que, pues si tenemos un elemento de hormigón pues sometido a 3 o 4 clases de exposición, siempre nos quedaremos con el más restrictivo de cada uno de los valores. El cambio sí que lo tenemos en la siguiente tabla, en la tabla 43.2.1b, que es resistencia característica mínima esperada para el hormigón. Esta tabla era una recomendación en la instrucción EHE y ahora nos dicen que estos valores son de obligado cumplimiento y además prevalecen al valor del cálculo estructural en el caso en que se haya calculado con un valor menor de resistencia, ¿vale? Por ejemplo, en un ambiente, una clase de exposición XT4, pues para la resistencia característica para un hormigón armado o pretensado será de 30 newtons milímetro cuadrado. Este XT4 pues se puede utilizar, por ejemplo, en edificación en sitios con humedades relativamente elevadas, como sería el caso de las Islas Baleares. Y podéis ver, por ejemplo, también que para XS3 pues iremos a 35. Y añaden que cuando la resistencia especificada de la tipificación del hormigón sea inferior a la resistencia mínima esperada, prevalecerá esta última en la prescripción del hormigón, por ser los condicionantes de durabilidad más restrictivos que los de resistencia. Por ejemplo, si en un proyecto que han adaptado recientemente al código estructural vemos un hormigón como este de aquí, han prescrito un hormigón HA25, consistencia blanda, vamos a pensar que no es de edificación, es tamaño máximo de árido 20 y que fuera un XS3, XA2, XM3, esto de aquí sería el inicial con el que he empezado este vídeo. Fijaos, por XS3 la mínima resistencia para hormigón armado es de 35, para XA2 sería de 30 y para XM3 de erosión también de 30, con lo cual este HA25 sería incorrecto y incluso en la propia planta de hormigonado se tendrían que dar cuenta de que esto es totalmente imposible y por lo tanto hay que pasarlo a un HA35, ¿de acuerdo? Además nos dicen, aquí se ve con letra muy pequeñita, pero que esta resistencia característica mínima alcanzable para un hormigón fabricado con cemento de categoría resistente 32,5 R, con el contenido mínimo de cemento de la tabla anterior, que hemos visto anteriormente, y máxima relación agua-cemento, conforme también a lo indicado en las tablas anteriores, que eran estas aquí. Entonces, si vamos a utilizar un hormigón 42,5 o 52,5 R, tal vez se podrían ir a resistencias, a especificar resistencias más elevadas, ya que se alcanzarían sin problemas a los 28 días. Y hasta aquí los elementos esenciales que cambian en esta normativa. Dejamos en el código estructural respecto al indicado en la instrucción EHE. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.